Mucho se viene hablando en los últimos días, alentada tal vez por algunos sectores, la situación que se plantea en Tucumán con la constitución que tenemos y tantas presentaciones que hubo en la justicia de algunos artículos que tiene la constitución que hoy rige en la provincia de Tucumán. Y se instaló de distinta manera esto. ¿Se puede dar o no la reforma a la constitución en Tucumán? Y la primera pregunta ¿es la mejor constitución que tenemos en la provincia de Tucumán la que está en vigencia? Rotundamente no, es la peor constitución que tenemos. ¿La peor? La peor. Y ya con esto hacemos toda una definición conceptual, una definición axiológica y una definición de conducta. De todos modos, yo le quería hacer una pregunta previa, Omar, porque en estas cosas es importante que la gente empiece a comprender de que no estamos hablando de cuestiones livianas, triviales y circunstanciales. La Constitución es el pacto de convivencia que hacen los ciudadanos para ponerse de acuerdo cómo y a dónde van. Nada más ni nada menos. Es el contrato social y el contrato moral que establece la sociedad. Totalmente vilipendiado, reducido a reelección sí, reelección no, si el poder, si cómo tenemos más poder, nos perpetuamos en el poder. Es una cosa absolutamente degradante lo que ha pasado. No se olvide que la Constitución es, según un gran pensador alemán, dice, el traje o el chaleco que se teje una sociedad en momentos de cordura, cuando se proyecta al futuro, para evitar los desbordes en momentos de locura. Es el corset que le da normativamente la sociedad a la natural tendencia a los poderes salvajes, a que se desboquen los poderes salvajes. Y esta constitución en Tucumán, la constitución en Tucumán, lejos de ser un corset racional al desborde del poder, es un traje hecho a medida para el ejercicio irrestricto, obsceno e ilimitado de los poderes más salvajes en beneficio del propio poder y en desmedro de la ciudadanía. Así que, contestando su pregunta, Omar, ¿es la mejor constitución? No, es la peor constitución. Es la peor constitución. Porque es una constitución que ha sido urdida, y la palabra está bien usada, urdida, está utilizada con toda la intencionalidad, para diseñar la arquitectura de un poder que se beneficia a sí mismo, que se perpetúa a sí mismo, que establece los mecanismos de autotutela que ha establecido desde la génesis del poder, que es una ley electoral, hasta su dinámica de funcionamiento y hasta su extensión, todas normas tramposas tendientes a conservar el poder de la autocracia gobernante en desmedro de los derechos ciudadanos y sobre todo de la libertad de pensar. A ver, modificando la Constitución, ¿qué se evitaría de todo este abanico de cuestiones que está haciendo sobre la actual Constitución? Absolutamente todos. Este es el gran desafío y eso lo tenemos que entender, señor. No sé si vale la metáfora porque es muy brutal, pero todos hemos escuchado de la caja de Pandora, ¿no es cierto? Y de la metáfora, del mito de la caja de Pandora. Ante el incumplimiento de una promesa, Zeus, enojado, llama a todos los dioses y dice, pongan todos los males en una caja, y le dan a Pandora la caja. Y Pandora, en un momento de desatención, para decirlo de alguna manera, abre la caja y libera todos los males al mundo. No quiero llegar a una metáfora tan brutal, pero sí puedo afirmarle que el diseño constitucional de la Constitución tucumana es la madre de todos los males y de la degradación actual que sufre la provincia. ¿Cómo? Que el diseño constitucional y arquitectónico que ha hecho para organizar el poder la Constitución de Tucumán es la madre de todos los males, de la degradación institucional y de la pobreza cívica que padece Tucumán. Pero usted me está queriendo decir que esta Constitución fue diseñada, pensada, aplicada, aprobada con una sola intención. Por supuesto,
conservar en el poder el régimen, a la casta gobernante, perpetuarla en el poder, asegurar su privilegio, cooptar los tres poderes, llegar a una complicidad de funciones y en consecuencia sometido de rodillas al último poder que quedaba como la esencia del contralor, que es el poder judicial, han llegado a tener el monopolio de la fuerza y el monopolio de la decisión. Y esto viene, discúlpeme, Sí. Para la gente que no es experta, una constitución que es más o menos lo que yo le definía anteriormente, sin rigor científico, tiene una parte dogmática que son las declaraciones de derechos y garantías, y tiene una parte orgánica que es cuando la constitución diseña el poder y dice, señores, este poder, los que nos van a gobernar, tienen que estar así organizados, con estas finalidades, con estos contrapesos, con estos controles y con esta participación ciudadana. Tucumán ha diseñado esa segunda parte con total desprecio de la ciudadanía, con total desprecio del bien común y de los fines objetivos y loables del Estado. Lo ha hecho solamente en función de los intereses particulares de la casta política. Y es por eso que tenemos este resultado. Por eso pasa lo que pasa. Por eso esta doble vara. Decía Mafalda en un chiste, no sé si lo han visto, esos chistes tan geniales de Quino. Dice, hay gente que tiene tanta moral que la tiene doble. Y ellos no, una doble moral. Que Pericón esté destituido y que Leiva y Pisa esté uno en su función y el otro con una jubilación del 82% móvil. ¿Cómo? No entiende usted, señora, usted, señor, que esa es la doble moral inadmisible, porque es la patentización del cinismo y la banalización de la posibilidad de libertad y del derecho de dignidad del ser humano. Todo eso es posible, o ha sido posible, por este sistema tramposo, urdido desde la clase política para su propio beneficio, desde la propia génesis del poder, del sistema electoral, porque la constitución, lo primero que regula es cómo se accede al poder y cómo los órganos del poder llegan a tener la fuerza y los poderes que la constitución establece. Un sistema totalmente electoral tramposo, con un sistema de acople que ha pulverizado la esencia de los partidos políticos y ha degradado las ideas y las lealtades y las convicciones. Esto lo dijo muy bien, y lo estaba repitiendo hace rato, el exdiputado Vitar. ¿Con quién se imagina que tiene muchas diferencias? No nos une absolutamente casi nada desde el punto de vista ideológico, e incluso históricamente hemos tenido enfrentamientos, pero no puedo dejar de reconocer y de compartir su pensamiento con respecto a esto. Porque esta es la esencia del diálogo. Esta es la esencia cuando la persona humana sabe o asume que su contradictor no es sino más que una prolongación de uno mismo, no una cosa que está al frente. La pregunta que le quería hacer, la siguiente. Espero hacer una presentación para que no se confundan. De pronto usted va caminando con estas medidas que quiero decir, el doctor Toledo tiene doble protección, se está cuidando mucho, y de pronto lo cruza Daniel, que siempre lo escuchó a usted diciendo, bueno, es un crítico del poder, y de pronto escucha su posición con respecto a que esta es la peor constitución y habría que pensar una nueva constitución, es decir, doctor, sáqueme de una duda, usted está a favor, sin dar nombres, ¿no? ¿Usted qué está a favor de la reforma de la Constitución? Pero reforma de la Constitución significa la reelección ¿Cómo va a significar? ¿Cuál? Por eso la reelección, no reduzcamos un sistema binario, primario. No, por eso digo, para evitar esto, que por allí digan, el doctor Toledo está pidiendo la reelección. Pero obviamente, le estoy planteando una cuestión filosófica, conceptual, de superación. Le estoy diciendo que la madre de todos los males es la Constitución degradada, urdida, para la consagración de la cultura del pillaje cívico en Tucumán y de la degradación cívica, y que el tema de la reelección no es una cuestión absolutamente menor, no me importa el tema de la reelección. Va bien la constitución actual cuando dice que hay una sola reelección, está bien, perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar la reelección? ¿Qué se debería modificar? Por ejemplo, tenemos que modificar toda la parte orgánica del poder desde el origen, del funcionamiento hasta la extinción. Le voy tirando 2 o 3, a ver. Sí. Judicial, desde el punto de vista judicial, desde el Poder Judicial, elección de magistrado,
elección... Hay un hecho concreto, hay una claudicación masiva del Poder Judicial. Otro título, perdón. Bueno, no hay una claudicación casi masiva. ¿Todo el Poder Judicial? No, de todo. Una claudicación casi masiva, por ello dicho, del Poder Judicial. Señores, ¿esto por qué es posible? Porque han logrado cooptarlo al poder. Sí. Porque no han elegido los mejores, porque no han elegido, no hay sistema de selección para que los más probos, los más decentes y los más inteligentes vayan a dictar sentencias para cambiar la vida de la gente, sino que han ido a cooptarlo al poder y someterlo a los designios del poder político. Más allá de los nombres, a ver, le doy... sin nombre. Le doy 4 cargos, a ver. Siempre se ha dicho, el cargo de concejal de una ciudad es el trampolín para ver si se puede ser intendente. Un cargo de intendente puede ser el trampolín para ser legislador, y un cargo de legislador puede ser trampolín para ser vicegobernador o gobernador. Ahora, cuando usted dice los poderes contralores deben estar indirectamente relacionados con un control que podía ser de la oposición, acá algunos cargos del Poder Judicial todos pasaron por la Fiscalía de Estado. ¿Qué se puede hacer con una constitución para evitar esto? A ver. Primero dos cosas. El hombre es naturalmente bueno, pero si se lo controla mejor. ¿Quién lo decía? Lo decía el general, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, sin ser autorreferencial. A mí el gobernador Antonovich me ofreció la Fiscalía de Estado y me dijo: quédate un tiempo acá y después vas a corte. No, perdón. Sí, ya lo conté acá. Sí, ya lo contó, pero es bueno que lo reitere. A ver. Y le dije, pero ¿cómo voy a ir desde el poder, desde la Fiscalía de Estado a la corte? Ese camino ensucia la poltrona, ensucia la justicia. ¿Personalmente le hizo ese ofrecimiento? Personalmente. Entonces, porque yo porque no fui a la Fiscalía, digo, yo prefiero ir a la corte. No, dice. Primero acá y después. No hay un primero y un después. Son cuestiones absolutamente excluyentes, refractarias, señores. Vos no podés ir desde el corazón del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, que debe ser el que tiene que controlarlo, que tiene que ser independiente. Entonces, ¿qué se propone? ¿Qué debe hacerse para evitar que el hombre, cuando no tiene la conducta debida y se somete a su designio, ¿qué hay que hacer? Hay que poner en la Constitución que el fiscal de Estado será designado a propuesta de la oposición legislativa, y que el Tribunal de Cuentas será designado a propuesta de la mayoría parlamentaria de la minoría, y que el defensor del pueblo también será a propuesta de la oposición. Entonces hay sistemas de controladores internos. El que controla la legalidad del trámite y de la actuación administrativa ya no es una persona que es un empleado del gobernador y que está a tiro de decreto, como decimos, o que es un justificador de las arbitrariedades y de las necesidades del gobernador. El fiscal de Estado será el que garantice la legalidad en el trámite y la probidad en el actuar administrativo. Porque es de la oposición. Y porque está dentro del mismo poder, garantizando desde adentro que no haya desvío. Esas son las cosas que tenemos que ir modificando. Los sistemas de control intrapoderes, extrapoderes, y tenemos que imaginarnos los sistemas de participación ciudadana. Pero como síntesis, señor, gran parte de los problemas que estamos viviendo y que nos impiden ser una sociedad medianamente digna y que se cae y se degrada día a día hasta niveles ya insospechados, porque cuando creíamos que habíamos visto todo, con Pericone habíamos visto todo, aparece al día siguiente lo de Pisa. Y mañana, ¿qué puede aparecer? Y ya hemos perdido entonces también la capacidad de asombrarnos de la degradación. Para que esto no suceda, hay que dar un golpe de timón esencial. Y un golpe de timón esencial significa reformular abierta, honestamente, las bases fundamentales de nuestro contrato de convivencia y nuestro contrato moral. Que es la Constitución. Que es la Constitución de la provincia. Entonces, ahí viene nuestro objetivo. Y ahí viene, y puedo hablarle
varias horas de cada uno de los puntos que deberían ser reformados. Pero por supuesto, la propuesta es la siguiente, y le vamos a pedir a la producción que ponga en un registro para que después no haya enojo el horario y el día que va a venir el doctor Toledo, porque tiene mucho para decir sobre la reforma de la Constitución. Tengo ocupación. Además vino recargado. La gente decía, ¿qué le pasa al doctor Toledo? Está pichonado, tranquilo, cuando empezó la charla y de pronto le tocamos el tema y saltó y vino recargado. Dice Beethoven, sí. Tocar una frase equivocada es insignificante. ¿Beethoven oía o escuchaba? Ludwig von Beethoven. Pero, ¿oía o escuchaba? Y Beethoven era sordo. Bueno, tocar una frase equivocada es insignificante. Tocarla sin pasión es imperdonable. Señores, vivir sin pasión, vivir sin encontrar su dignidad, sin querer luchar por su dignidad, por su libertad, por ser ciudadano, porque dejen de tratarnos como esclavos, de degradarnos, y que esta clase política, esta élite que se ha formado y que nos usufructa todos los días, esto es, señor, lo que se le está pidiendo. Recuperemos la dignidad con la pasión de vida que significa vivir y luchar por las ideas y las convicciones. Si me promete un minuto, le doy para que responda hoy, si no lo dejo para la próxima semana. Esto de ser el doctor Toledo, invitado por Alperovich, de decir, venía a la Fiscalía de Estado para que después vaya a la Corte. ¿Qué cambió para que ese mismo doctor Toledo, que le ofrecen el cargo de ir a la Corte, después aparezca como una persona a quien le piden que le pinten los dedos para meterlo preso? Y una relación de causa-efecto. Es la misma persona, estamos hablando. El doctor Toledo es la misma persona. Por eso una relación de causa-efecto directa. Es decir, el poder salvaje, cuando más se consolida, como se ha consolidado acá, más impune se siente. Y ya no usa el poder para beneficio de la gente, lo usa para beneficio propio. Lo usa para castigar, lo usa para disciplinar. Lo usa para seguir perpetuándose ello. Entonces, no admiten voces disonantes, no admiten nadie que piense distinto. Están prostituyendo la democracia, porque la esencia de la democracia es la posibilidad de lo otro, de lo distinto, del intercambio, de la discusión, del pensamiento, de la libertad de expresión, del poder decir lo que quiera. Por aquello que ya le dije varias veces también, que decía Sartori, quien teme decir lo que piensa, termina por no pensar lo que no puede decir. Y esto es nuestra realidad. La tranquilidad para que